Muy bien, hace tiempo que no te veo, Carla Jarada, ya nos estamos reencontrando seguramente mañana. Doble. Va a haber vamos a tener un programa muy interesante porque las campañas se siguen reacomodando. Hoy no hubo un desmarque, un deslinde, no sé cómo llamarlo, del señor Castillo, una nueva toma de distancia de lo que señala Vladimir Cerrón, el presidente o el secretario general de su partido, que señaló que una constitución podría forzarse, entre comillas, con una cuestión de confianza, una nueva constitución ante pues, el actual Congreso, en fin. Y Keiko Fujimori ha insistido en que acceda a participar en los 4 debates que organizará el Jurado Nacional de Elecciones. Por cierto, Castillo ha dicho que, bueno, su equipo técnico lo presentará cuando él lo considere conveniente. Y hubo rumores, en realidad rumores más o menos pues informados, porque el propio señor Castillo había señalado que invitó convocó, mejor dicho, a Edward Málaga Trillo y Flor Pablo, virtuales congresistas pues, del Partido Morado, pero luego ha borrado estos tweets. Vamos a hablar de este y otros temas, por supuesto, con Edward Málaga Trillo, como les repito, científico virtual congresista del Partido Morado. ¿Cómo está, doctor Málaga? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Lo convocaron, lo desconvocaron? ¿Llegó a haber una conversación? ¿De qué se trató esto? ¿O esto fue sencillamente digamos, una decisión únicamente del señor Castillo donde usted no tuvo nada que ver? Bueno, a ver, este país últimamente es una olla de grillos y cualquier cosa se tergiversa y se convierte en rumores infundados. Lo único que ha habido aquí es un pedido de parte mío y de parte de Flor Pablo vía Twitter a ambos candidatos para trabajar en una estrategia única, común de ambos candidatos, obviamente, en la lucha contra la pandemia y en el tema de educación, para que los peruanos no tengan que escoger basado en política ni en ideología, sino en el bien común de los votantes. Y lo que hubo fue una respuesta del candidato Castillo y hasta el momento ninguna respuesta de la candidata Fujimori. No es que el candidato haya tenido la iniciativa de invitar a ambos cuadros y reclutarlos, es al revés. Nosotros hemos hecho un pedido a ambos candidatos presidenciales. Y bueno, y él borró este tuit. Es interesante lo que usted señala porque efectivamente a veces hay un sector de la ciudadanía que claramente se siente un poco perpleja frente a algunas de las propuestas. Lo que le compete a usted por su especialidad, el tema de la pandemia, que por supuesto es nuestra principal preocupación al día de hoy. Hemos escuchado, digamos, no solamente ahora, sino antes en la primera vuelta, pero ahora ya que estamos ante estas dos opciones, ¿no? Cómo se va a vacunar, qué rápido se va a hacer, cómo van a cambiar las cosas. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo que el aseguramiento de las vacunas durante este gobierno de transición va a marchar bastante bien, todo indica, evidentemente con las limitaciones del caso, pero aparentemente la garantía del suministro de vacunas está asegurado por lo menos para el resto del año. Yo creo que los candidatos han mostrado, digamos, no sé si desconocimiento o ciertas tendencias populistas a la hora de hacer estas propuestas, pero cuando hablamos de una estrategia única y de un compromiso, ¿qué es lo que esta debería por encima de todo incluir en el combate contra la pandemia para en todo caso darle cierta tranquilidad efectivamente a la ciudadanía? Mira, esto no es ningún secreto, se viene hablando prácticamente desde que llegó la pandemia, una estrategia inteligente que vaya más allá de lo inmediato. Nos hemos preocupado básicamente de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento y de comprar vacunas. Eso es una estrategia sumamente básica que no toma en cuenta otros factores importantes como por ejemplo el famoso testeo molecular masivo, rastreo de contactos que todavía son relevantes, ¿no? El aislamiento, la detección temprana de las variantes circulantes de los virus que nos están llegando por diferentes vías y que, como vemos, son responsables en buena medida de esta segunda ola. También el tratamiento de la transmisión a través de aerosoles, que es una de las vías principales, si no la principal de contagio, y que no la hemos tomado en cuenta, y que si la tomáramos en cuenta, Enrique, nos permitiría reactivar la economía, retornar a las aulas para el bien de la educación, con otras medidas de seguridad que no hemos venido implementando, como control de aire, como ventilación, como remodelación de espacios. Hay muchos puntos
hay muchos puntos entonces todavía para desarrollar y efectivamente deberían ser decálogos que deberían ir, como usted señala, más allá de las 2 o 3 recomendaciones, las 3 recomendaciones famosas iniciales. ¿Cómo observa a los equipos de campaña en ese sentido? ¿Qué cosa es lo que, qué impresión le dejan hasta ahora con respecto a qué tan preparados están para abordar una situación tan delicada como esta? Bueno, de un lado, del lado de Pedro Castillo y Perú Libre, no hay mucho que decir porque no hay plan. Hasta el momento no conocemos realmente un plan más allá de ir a comprar vacunas y aseveraciones muy generales sobre el sistema de salud, que lo han hecho todos. Y del lado de Fuerza Popular hay algo más concreto, quizás el tema del oxígeno, el tema de pruebas moleculares, el tema también de conseguir las vacunas, pero insisto, es todavía muy pobre y requiere una complejidad que no estamos viendo desde el gobierno del señor Vizcarra, que tampoco lo implementó. Yo creo que lo que corresponde en este momento es pensar en el bien común, pensar en el bien de la ciudadanía completa y no solamente tener que votar por una u otra estrategia y convocar a la comunidad científica que tantos esfuerzos ha venido haciendo, tanto brindando evidencias como brindando también algunos elementos y soluciones, como por ejemplo pruebas moleculares. Esto es muy importante porque, a ver, si en realidad lo que estamos haciendo o lo que se trata de hacer desde ciertos medios, y seguramente en las próximas semanas esto va a seguir, porque aquí estamos hablando no solamente de la institucionalidad y de la democracia peruana frente a 2 candidatos que despiertan una serie, por supuesto, de, para hablarlo en los términos de estos tiempos, anticuerpos entre parte de la ciudadanía, seguramente entre una mayoría de la ciudadanía. ¿Cómo podríamos aterrizar? Porque si estamos hablando de compromisos con respecto a varios temas claves, ¿cuál tema puede ser más importante ahora que el de la estrategia sanitaria? Y usted está hablando de involucrar efectivamente a la comunidad científica, lo que ha sido un déficit durante muchos años para el Perú, no solamente por este lado, sino también incluso por el lado de lo que es la comunidad universitaria. ¿Cómo aterrizar esto que usted nos está planteando? ¿Cómo podríamos hacerles firmar a los candidatos un compromiso donde realmente esté involucrada la ciencia, que es en lo que tenemos que confiar en estas circunstancias? Mira, en el tema de la lucha contra la pandemia ya lo he planteado. Lo que estamos pidiendo es que los 2 candidatos presidenciales se pongan de acuerdo, logren una estrategia única que no los diferencie en esta campaña electoral, que pongan al país por encima de sus intereses partidarios o ideológicos, a diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta el momento, de manera que aseguremos que una sola estrategia con apoyo de toda la comunidad científica es la que vamos a recibir a partir del 28 de julio y sobre todo una continuidad de los logros, de los aspectos buenos que se hayan logrado en esta administración. Fuera del aspecto sanitario, por supuesto, creo que muchas personas estamos coincidiendo en la necesidad de compromisos y garantías en lo que respecta al orden constitucional, al respeto a las instituciones del Estado, a los derechos humanos, a las libertades económicas. Hay cosas que son realmente innegociables y que son parte de un paquete que deberemos nosotros exigir, porque en un escenario tan complejo, la peor crisis de nuestra historia, nos vemos ante 2 opciones. Básicamente tenemos que votar por Sodoma o Gomorra, y lo que peor que podemos hacer en este momento es sucumbir a la desesperación, a los dogmas, sino más bien tenemos que usar la razón y exigir a los candidatos que acomoden sus propuestas y que las hagan evolucionar para satisfacer no solamente a ese 15 o 10% que votó por ellos en primera vuelta, sino a la gran mayoría de peruanos. No será un voto científico, pero sí por lo menos que sea racional. ¿Cómo va usted, cómo plantea la perspectiva del funcionamiento del próximo Congreso? El Partido Morado va a tener, me parece, son 4 representantes. Evidentemente las expectativas no se cumplieron, ¿no? En esa medida, pero van, así como incluso el propio Sagasti fue una voz importante hasta que tuvo que ser designado presidente en el Congreso, seguramente también ustedes tienen expectativas y perspectivas de cómo abordar el trabajo en un parlamento tan atomizado. ¿Cómo observa usted ese escenario? Claro, Enrique, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Las expectativas antes de primera vuelta eran, por supuesto, llegar con una bancada con un número bastante representativo, con un presidente en el Ejecutivo, y de eso depende la realización de los planes que están en la agenda parlamentaria en este momento, pero el escenario se tiene que reconfigurar de acuerdo al equilibrio de fuerzas en este momento. Incluso yo diría que hasta que no se cierre los conteos, no podremos estar seguros de cuál es el equilibrio real del esfuerzo, porque ha habido unos cambios menores. Definitivamente la situación es de fragmentación, como bien dices,
Y yo creo que el reto que nos convoca a todos los congresistas electos es justamente tender puentes, buscar diálogos, lograr consensos, porque en este clima de polarización lo peor que podemos hacer es retirarnos hacia nuestras propias convicciones cuando lo que importa es el bien común y lograr justamente las mejores leyes, tanto para mayorías como para minorías. Así que yo creo que una de las tareas fundamentales, más allá de las agendas parlamentarias concretas y de los planes, va a ser la búsqueda del diálogo, la búsqueda de tolerancia y conseguir justamente esos acuerdos comunes. Yo creo que la ciencia o la actitud de los científicos a veces nos ayuda en esa dirección porque justamente no hay generalmente ideologías ni tendencias dogmáticas, tendemos a ser tolerantes, tendemos a conversar, y yo creo que también las candidaturas asociadas a la ciencia no se relacionan demasiado con una ideología o con un color de camiseta, por lo cual podría servir realmente de puente. Esa es la esperanza que yo llevo. Sobre el dogmatismo, el pragmatismo, más que nunca, ¿no? Estamos efectivamente enfrentados pues a esta necesidad. Quería preguntarle de todas maneras el tema de la vacuna de Sinopharm, porque, a ver, no llegaron más vacunas de Sinopharm al Perú. La OMS acaba de confirmar que tiene una efectividad por encima del 90%. Por cierto, el doctor Bustamante, representante de la campaña de Keiko Fujimori, había sido ambivalente con la eficacia de esta vacuna, pero bueno, esto ya está sobre la mesa. No sabemos muy bien, la semana pasada el doctor Óscar Ugarte nos decía que todavía había posibilidades de que lleguen más estas vacunas. Se ha dicho que por los escándalos probablemente esto se había complicado, en fin. Pero hay un tema con los voluntarios, ¿no? Hay un tema con los voluntarios sobre la enmienda esta para importar vacunas para los voluntarios que faltaban todavía, ¿no? Los que habían recibido el placebo y demás. ¿Sabemos algo al respecto de la posibilidad en su círculo precisamente de que Sinopharm siga importando o exportando vacunas al Perú? Bueno, dos comentarios al respecto. Uno es que efectivamente la historia de Sinopharm en el Perú ha sido una historia trágica, dramática, que no debió ser, no debió incurrirse en los errores que se incurrió en el ensayo, ni tampoco en la politización del mismo, porque ha bloqueado efectivamente el desarrollo del estudio y también ha desencadenado, digamos, una serie de tratos, de tratamientos lamentables hacia los voluntarios que en muchos casos acudieron al estudio a fin de ayudar, contribuir a la ciencia. Lo que tengo entendido es que hay buenas noticias, que finalmente se han aprobado las modificaciones del Comité de Ética, del estudio mismo, y que en estos momentos estaría la decisión en manos de DIGEMIT de aprobar la importación de las vacunas para estos voluntarios, lo cual cerraría un ciclo muy importante y también permitiría cerrar el estudio con conclusiones rescatables. Entiendo que el doctor Recuenco, que está a cargo del estudio, ha dado esta tarde estas buenas noticias, así que yo lo veo con mucho optimismo. Hay un plazo que cumplir todavía en la China para la exportación de las vacunas. Espero que se logre cumplir para poder llegar a recibirlas eventualmente. Así que parece que poco a poco se van acomodando las cosas y realmente espero que pronto podamos celebrar que nuestros voluntarios que recibieron el placebo puedan comprobar que están vacunados. Y ahora sí la del estribo. Usted, por supuesto, pues desarrolló el tema de las pruebas moleculares rápidas. Nos acaba de recordar que es todavía un elemento importante en lo que nos queda de pandemia, y en realidad pues uno debería poder tener el acceso a estas pruebas moleculares para continuar con otras actividades y hacerlo, ¿no?, con la seguridad del caso. Este proyecto ha sido concluido exitosamente y entiendo yo también que está en manos de DIGEMIT. Cuéntenos, por favor, ¿cuándo vamos a poder acceder de manera rápida y cotidiana, en realidad, a estas pruebas? Mira, en primer lugar quisiera mencionar que son varios proyectos de científicos peruanos, ya van dos con nuestra prueba, que van siendo validados clínicamente, y hay aproximadamente 4 o 5 más que están en vías de lograrlo. El camino ha sido muy largo, muy arduo. Yo quiero felicitar a mi equipo, gente muy joven en la Universidad Cayetano Heredia que ha logrado esto. En este momento, el concepto de la prueba, el prototipo está en manos de una empresa que se llama Bionext, que tiene que tramitar la autorización tanto para la producción y comercialización en el país. Esto me imagino que debe tardar unos días más y es muy difícil dar plazos, como ya habrás visto por la historia de este proyecto, pero yo espero que en cerca de un mes tengamos novedades que podrían incluso ser aceleradas con otro pedido que quiero reiterar al presidente Sagasti, que es que declare las pruebas moleculares hechas por científicos peruanos, todas ellas, como un bien social,
que nos permita, así como las vacunas, distribuirlas rápidamente y efectivamente a todos los rincones del país, sobre todo este tipo de pruebas que son rápidas, económicas, se desarrollan con saliva y no requieren, establecimientos o laboratorios complejos. Bien, gracias Edward Málaga Trillo por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte además en su próxima labor parlamentaria, seguramente seguiremos conversando al respecto. Vamos a continuar porque ahora, bueno, de hecho, hablando de todos estos temas y de la necesidad, ¿no?, de tener pruebas rápidas, el debate sobre el levantamiento temporal de las patentes se está desarrollando, ojo, en todo el mundo, ahora mismo en Estados Unidos, ¿no?, a partir obviamente de las limitaciones. Pfizer, que bueno, por suerte están llegando las vacunas de Pfizer, ha reportado sus ganancias, ¿no?, en este proceso, y son 21.000 millones de dólares aproximadamente, o más de 25.000 millones, perdón, 21.000 millones de euros los que ha reportado. Así que bueno, ese va a ser un debate que va a continuar. Y vamos a continuar ahora conversando con Jorge Chávez, economista líder del colectivo, en este caso Reverdecer, ex candidato, por cierto, a la vicepresidencia de la República por Victoria Nacional, que está peleando su entrada de todas maneras al Congreso. Están con 0.06%, ya con más del 95% de actas, pero tiene de todas maneras un buen chance de poder tener algunos representantes en el próximo Parlamento. Pero usted, Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Usted está impulsando también una suerte de compromiso de gobernabilidad que los candidatos puedan asumir para, de alguna manera, también tranquilizar a buena parte del electorado y tranquilizar a nuestra democracia y nuestra institucionalidad, que por supuesto esto va mucho más allá de una pugna de campaña en circunstancias tan particulares como la que vivimos. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos, por favor, cuál es la naturaleza de este compromiso que usted está impulsando con otras personalidades. Bueno, esta es una iniciativa del movimiento cívico peruano Reverdecer, que plantea a los dos candidatos en la segunda vuelta firmar un pacto por la gobernabilidad, pacto al cual hemos denominado Pacto de Gobernabilidad Bicentenario, dada la fecha tan especial que tenemos de la conmemoración de este bicentenario de nuestra independencia. Y pues hemos tenido lamentablemente en el país una fragmentación electoral tan grande en la primera vuelta, que ha dado como resultado que en una segunda vuelta estén enfrentados dos agrupaciones que tienen muy poca representatividad, 18.5% del total del electorado y apenas 30% si contamos los votos válidos, ¿no? Y esto, digamos, nos lleva a una situación de tener que optar por dos opciones que ambas entrañan algunos peligros, y por lo tanto es importante un compromiso por parte de ambas opciones en firmar un pacto que yo creo que inclusive va a beneficiarlos electoralmente, porque sigue habiendo muchas personas que están dudosas, que están indecisas y que justamente tienen desconfianza respecto a qué sucedería y si van a persistir en ciertas posiciones que ya se les conoce, y más bien firmando este pacto se podría por lo menos tener un documento ante la nación que sea público, que se sepa que si se va a incumplir más adelante, bueno, los peruanos tendríamos por lo menos algo de qué agarrarnos para poder inclusive hacer uso de nuestro derecho a la insurgencia, dado el momento si es que nos engañan, ¿no? Ahora, el pacto incluye algunos temas, por supuesto, que tienen que ver con el respeto a las instituciones democráticas, con evitar esta figura de cerrar el Congreso versus, ¿no?, vacancia presidencial. De todas maneras, esta tensión permanente, ¿no?, que caracterizó lamentablemente los últimos 5 años, pero también, y antes de entrar a la economía, que es sin duda su punto fuerte, también busca un compromiso en términos de evitar los indultos a quienes no deberían recibirlo. Me imagino que se refieren al señor Alberto Fujimori de un lado y al señor Antauro Humala del otro. ¿Es esto así? Bueno, se trata de 10 mandamientos de la gobernabilidad que tienen que ver con compromisos, digamos, de no cometer ciertos pecados, ¿no? Pecados
que son de carácter político, institucional, que tienen que ver con la marcha de la democracia, pero también con la marcha de la economía. Y en el tema de los indultos, o sea, es un punto en el cual, de acuerdo con algunos allegados a ambas fuerzas, parece que hay resistencia en firmar ese punto. Bueno, total, si es que no quieren firmarlo o quieren firmar el pacto con reservas en algún punto, lo pueden hacer, claro. Pues lo pueden hacer, ¿no? Siempre y cuando esto sea transparente, ¿no? Y de tal manera que los peruanos sepamos a qué nos estamos ateniendo. Pero en principio lo que es muy importante es que la regla de juego democrática se respete. Y tanto por el lado del señor Pedro Castillo, porque sabemos que tiene una influencia muy clara del señor Cerrón, partido político que no cree en la democracia, ¿no? Y aparentemente el señor Castillo podría tener una posición un tanto distinta, está tratando de deslindar del señor Cerrón, bueno, pero firmando este pacto quedaría este compromiso muy marcado de respetar las reglas de juego democráticas, el diálogo, el equilibrio de poderes. Luego, ponerle prioridad como segundo mandamiento, poner prioridad en un plan de emergencia que se aboque a solucionar el problema del desempleo, la hambruna y la pandemia, ¿no? Que son temas muy importantes de urgencia que están de preocupación para toda nuestra nación, las familias peruanas que están muriéndose, los peruanos, y hay que buscar que en estos primeros 2 años podamos consolidar un plan de emergencia que contribuya a sacar a los peruanos de esta situación, pero de una manera resiliente, para lo cual hay que iniciar un proceso de reforma del Estado muy profundo. Yo creo que eso es otro mandamiento que es fundamental. Tercer pilar importante para nosotros es respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y también poner en su lugar la economía social de mercado que ha sido sustituida en la práctica por una economía mercantilista. O sea, darle al Indecopi toda la autonomía desde el punto de vista constitucional para que pueda ejercer una verdadera economía social de mercado que permita promover la competencia. En el país, nosotros creemos en las libertades, la gran mayoría de peruanos creen en la libertad. Y es una necesidad intrínseca de todo peruano, y tan es así que somos peruanos que migramos, muchos peruanos que han migrado hacia Lima, todo eso es un ejercicio de libertad, que han emprendido negocios, todo es un ejercicio de libertad. MIPES en cantidades, los peruanos son emprendedores, por lo tanto les gusta ejercer su libertad. Sin embargo, yo tenía que hacer una pregunta precisamente sobre el tema económico. Vamos a continuar después de la pausa, pero le dejo esta inquietud sobre el tema de, bueno, como usted señala, sobre el señor Castillo todavía no tenemos certezas porque de hecho todavía no presenta su equipo técnico. Mañana está firmando, como lo han anunciado, un acuerdo prácticamente con Verónica Mendoza. No sé si los técnicos de Nuevo Perú se sumarían a esta iniciativa y si algún tipo de, no sé, tranquilidad podría darse. Pero por el otro lado, Luis Carranza se ha integrado al equipo de Keiko Fujimori. Queríamos conocer de todas maneras sus impresiones sobre estas movidas tras la pausa. Volvemos. Jorge Chávez, en estas circunstancias tenemos este equipo técnico de Fujimori que ha integrado a alguien como el exministro de Economía Carranza. Usted está demandando, proponiendo, planteando una reforma profunda del Estado. Al mismo tiempo tenemos este misterio todavía con el señor Castillo y un entorno regional como el de Colombia, donde se está viendo qué es lo que puede pasar cuando se plantea una reforma tributaria en circunstancias tan complejas como la de la pandemia, cuando la población está tan golpeada. A eso le sumo, y termino con esto, que se acaba de dar a conocer las cifras de inversión pública del primer trimestre, que son las más altas en muchos años, pero al mismo tiempo son muy desiguales, ¿no? Con gobiernos
regionales que tienen una performance realmente deficiente y que en muchos casos corresponden a donde el señor Castillo ha tenido una alta votación. Le pinto el panorama para que nos cuente en 2 o 3 minutos qué es lo que se debería plantear con términos a esta reforma del Estado y el futuro de la economía peruana en circunstancias tan complejas. Bueno, creo que en el caso del señor Pedro Castillo, es que hay más incertidumbre respecto a lo que pueda pasar. Esta alianza que estaría firmando con Verónica Mendoza, en realidad, en algunos de los pilares que nos preocupan, creo que no ayudaría tampoco mucho, porque en la campaña electoral fue muy claro que la señora Mendoza quería echar mano también de los recursos del Banco Central de Reserva. Habló de cifras muy grandes de gasto y que solamente serían factibles recurriendo a la maquinita del Banco Central. Por lo tanto, digamos, la preocupación seguiría latente por ese lado ahí, y también en cuanto a la economía social de mercado. Ahora, por el lado de la señora Keiko Fujimori, creo que más bien lo que ella tendría que es correrse hacia el centro, porque su equipo sigue siendo básicamente el mismo. El señor Carranza viene también de haber sido parte del gobierno de Alan García, y reforma del Estado no se hizo en esa época, ¿no? Entonces, tendría que mostrar más bien una vocación de cambio, ¿no? Y sobre todo, si firmara Keiko Fujimori este pacto, sería una gran ventaja para ella, porque muchas de las dudas que persisten en su caso tienen relación con el tema de corrupción, ¿no? Con el tema de tratar de utilizar el poder político para manejar a la Fiscalía de la Nación o al Poder Judicial, ¿no? Entonces, firmando este pacto, por lo menos tendríamos los peruanos un compromiso de que estas cosas que se han visto cuando el fujimorismo tuvo bastante poder y manejó el Congreso de la República, que no se repitan este tipo de acciones, ¿no? Que le hacen tanto daño al país. Estaría efectivamente pues asumiendo, ¿no? o comprometiéndose con una serie de garantías. Para terminar rápidamente, cuando hablamos de esta reforma que el próximo gobierno debería acometer, ¿cuáles son los puntos absolutamente centrales desde su perspectiva? Meritocracia en primer término. O sea, que no entre el partido político ganador a meter su gente por las ventanas a todas las entidades públicas, y que no se genere, digamos, que por ejemplo en el magisterio, que no hayan evaluaciones. La evaluación que existe actualmente, obviamente que se tiene que mejorar, porque a mí me parece que es una arbitrariedad la manera en que se ha estado tratando a los maestros con esos exámenes espurios, y que tiene que introducirse más bien un planteamiento de capacitación continua y una evaluación permanente de los maestros, que no sea un examen el que decida y el que defina, sino un sistema de mejora continua de capacitación de los maestros. O sea, el tema de meritocracia es fundamental. Luego hay que planificar. El Perú es uno de los pocos países donde la planificación no se le da importancia, y esa es una de las razones por la cual hay tanta corrupción. Si hubiera un buen sistema de planeamiento y de gestión del territorio, tendríamos mucho menor discrecionalidad de los funcionarios públicos y las autoridades para hacer lo que les da la gana con los proyectos de inversión y con el gasto público. Y esto permitiría, por lo tanto, que los peruanos puedan ver más agua potable, puedan ver más viviendas, puedan ver mejor educación, mejor salud, porque tendríamos menos corrupción. Bien, muy bien. Muchas gracias, Jorge Chávez, por su participación. Estaremos muy pendientes de la reacción de los candidatos ante esta propuesta, ¿no? de pacto pues, de gobernabilidad, que bien una buena señal sería en estas circunstancias. Vamos a continuar porque precisamente estábamos hablando de lo que ha ocurrido en Colombia, que en realidad tiene pues, a la región muy preocupada. Es un país no solamente hermano, es un socio importante en la Alianza del Pacífico, y lo que se ha visto a partir de la presentación de una propuesta de reforma tributaria
tributaria por parte del Ejecutivo presidido por Iván Duque ha sido una reacción ciudadana, bueno, impresionante, y de otro lado, bueno, también abuso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, pero de todas maneras epicentros de violencia, ¿no? Algunos han calificado también de vandalismo en Colombia, en ciudades como Cali, además, no solamente en Bogotá, y esto se ha cobrado, pues, una cantidad ya importante de víctimas mortales. Me parece que son 19 era el último número que teníamos. Le damos la bienvenida a Ariel Ávila, periodista y politólogo colombiano, para entender, por supuesto, desde el terreno la naturaleza de esta reacción, como hemos visto, tan fuerte. Ariel, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Buenas noches y muy amable por su invitación, Enrique. Muchas gracias. ¿Cómo sopesa la situación en Colombia? Ha tenido que renunciar el ministro de Hacienda, se ha retirado esta propuesta. El presidente Iván Duque ha llamado, por supuesto, a la calma, pero la reacción y la ira, en realidad, de la población no parece detenerse. ¿Dónde la encuadra usted? El balance es, Colombia tiene 1.122 municipios y tenemos protestas en 564 municipios, prácticamente la mitad. En este momento, de hecho, estoy reportando la quema de por lo menos 16 comandos de policía en Bogotá. Hay protestas en casi todas las ciudades capitales y ha habido una violencia, una brutalidad, diría yo, policial muy grande, tanto así que Naciones Unidas esta mañana llamó a la calma, al igual que la OEA e incluso congresistas norteamericanos. El presidente Iván Duque está literalmente acorralado. Llevábamos desde el año 94, no teníamos una crisis política como la que tenemos ahora mismo. Y en lo fundamental, lo que yo resumiría la situación actualmente de una fuerte crisis política y económica. Los jóvenes se han bocado a la calle porque no tienen ni qué comer. La crisis es muy grande. Lo segundo, un gobierno que cometió una serie de errores imperdonables, una seguidilla. Y lo tercero, una democracia colombiana muy afectada por la pandemia. El Congreso no funciona hace un año, está funcionando de forma virtual. La presidencia legisla por decreto y la gente se volcó a las calles. Y esto ha ocurrido además no solamente, claro, en las circunstancias de una pandemia que efectivamente pues ha golpeado tremendamente. Entiendo yo que hay también una reacción de parte de lo que podríamos identificar como clase media, en el sentido que la reforma tributaria, si bien implicaba cierto impuesto a la riqueza, también tenía pues impuestos o sea, metía impuesto a la renta a personas pues que ganaban, no sé, son algo así como $600, ¿no? Cuando antes o en las actuales circunstancias está limitado para quienes ganen por encima de $1.000. ¿Qué tanto ha pesado la indignación de esta clase media que en realidad, digamos, con las desigualdades en América Latina tan media no es? O sea, es una clase media con una gran vulnerabilidad, ¿no? Yo le digo a usted una cosa, el gobierno nacional presentó una reforma tributaria que en lo fundamental el 80% era tributación sobre el sector medio y el sector asalariado. Y el otro 20% quitaba algunas subvenciones y le entregaba muchas subvenciones a los ricos. Eso volcó la gente a las calles, pero eso fue la gota que derramó el vaso. Digamos, no, esto venía de hace 2 o 3 años, gestándose de a poco, y eso fue como lo último que empujó a la gente a la calle. Y ahí el tema es que el sector no organizado de la sociedad fue el que se volcó a las calles. Esa clase media, baja, media, fue la que nunca milita, que no está en sindicatos, que no está en organizaciones de base, fue la que se volcó a las calles, y por eso el gobierno pues está, digamos, literalmente perplejo y no sabe qué hacer. Le estoy diciendo, aquí mañana hay un paro, una gran convocatoria, y se cree que van a salir miles de personas a pesar de que estamos en un pico de la pandemia. Entonces, el sector no organizado es el que ha liderado principalmente esta movilización. Acabamos de ver un cartel de uno de los protestantes que dice "Nunca del lado uribista". Y Duque, por supuesto, es pues el heredero en buena medida de Álvaro Uribe, que ha salido, incluso creo que le han censurado comentarios en Twitter, ¿no? Porque acusaba al terrorismo de esta reacción. Y ustedes tienen elecciones presidenciales recién en un año. En el Perú, que digamos,
bien no nos va, pero probablemente las tensiones sociales de alguna manera se están canalizando en esta segunda vuelta tan polarizada que tenemos. Pero por ahí se puede ir yendo esta tensión, ¿no? Pero ustedes todavía tienen elecciones en un año. ¿Cuál es el panorama electoral? O sea, ¿esto podría llegar a mayores? ¿Esto podría llegar a un adelanto de elecciones? ¿Esto podría llegar a qué? ¿Quiénes son los principales contendientes de Duque? ¿Dónde está parada la izquierda? Cuéntenos, por favor. Mire, le resumo de tres formas. Lo primero es que las elecciones presidenciales son en mayo del otro año y la posesión presidencial es en agosto del otro año. Estamos todavía a un año y 2 o 3 meses, 15 meses, 16 meses. Falta muchísimo, ese es el problema que tenemos, que no tenemos un pito en la olla express que le baje a la presión a esto. Están muy lejos las elecciones. Y el uribismo está totalmente hundido. El expresidente Álvaro Uribe está en una cantidad de líos judiciales muy delicados y digamos, yo creo que ha perdido el control de sí mismo en varias ocasiones y lo lleva a cometer muchos errores. Lo segundo es que la izquierda está ganando mucho, pero eso es hoy, eso no es en un año. Yo no me atrevo a decirle a usted qué va a pasar. Estamos en una situación muy parecida a la que fue con la salida de Vizcarra en Perú. Nadie sabe qué va a pasar, en qué va a terminar eso, pero sabemos que va a terminar en un impacto electoral muy grande en el 2022. Y lo tercero es que, claro, la izquierda está muy fuerte, pero esta es una izquierda con un candidato, Gustavo Petro, que es muy sólido, está en las encuestas, pero hay un gran sector de la población que todavía le tiene algo de miedo en algunas de sus posturas. Es posible que se arme otra coalición. Lo que sí le puedo decir es que el uribismo en Colombia se está enterrando solo y que estamos en la época del posuribismo. Así lo hemos definido los analistas acá. Colombia está entrando al posuribismo. ¿Cuáles han sido los puntos más complicados? Hemos visto, por ejemplo, lo de Cali. ¿Qué explica en particular una reacción con estas características en una ciudad además tan importante como Cali? Cali es la tercera ciudad de este país, es una ciudad inmensa de más de 2 millones de habitantes y es una ciudad que es tal vez la más segregada. La diferencia entre población blanca, mestiza y negra es una ciudad multicultural pero muy segregada. Hoy a esta hora tenemos ya otra vez heridos y enfrentamientos. Aquí estoy viendo el reporte que me está llegando de la oficina. En la parte negra, en la parte más pobre. Son jóvenes que no tienen que comer, digamos, es la crisis económica tan terrible, entonces dicen, me quedo en la casa aguantando hambre, a ver a mi papá y a mi mamá que salgan a trabajar a ganarse cualquier miseria y que se mueran de COVID, o salgo a protestar. Y pues están saliendo a protestar. Y eso pues nadie lo esperaba. Cali es hoy una ciudad en rebelión. No es en protesta, Cali ya está en rebelión. Impresionante. Ariel, es muy interesante y muy revelador lo que usted nos comenta. Vamos a hacer una pausa, pero quería dejarlo con una última pregunta, por favor, para que la responda después. El Perú y Colombia son países que se parecen en muchos sentidos, es decir, son países que apostaron por un modelo de estabilidad macroeconómica, pero donde sin duda se han ido manteniendo y larvando y profundizando probablemente desigualdades tan importantes como la que estamos viendo ahora. Se supone que la reforma tributaria de Duque fue justificada en el gasto social hecho durante la pandemia, es decir, había que tapar el hueco. Y evidentemente esto ha salido muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese gasto social? ¿Por qué tiene finalmente este desenlace trágico? Volvemos tras la pausa. Ariel Ávila, periodista y politólogo colombiano, sobre la delicada situación que vive su país. Le preguntaba a Ariel antes de la pausa para terminar esta interesante conversación. ¿Qué pasó? Se supone que la reforma tributaria de Duque, mal planteada evidentemente, con peor timing además, se justifica en el gasto social que se ha tenido, por supuesto, que desembolsar en la pandemia, que todos los países latinoamericanos, sobre todo con tan poca seguridad social, han tenido que hacer. ¿Qué salió tan mal en esta política, en este gasto social? Mire, Colombia es muy parecido a Perú en eso. Tuvimos unos crecimientos económicos sostenidos del 6, del 7%, año 2003, 2004, 2005. Perú, de hecho, alcanzó un poco más.
pero ese crecimiento económico que nosotros tuvimos fue, digámoslo así, un poco efímero. Se basó en diferentes reformas para quitarle impuestos a las personas jurídicas, a las empresas, a las grandes economías, y se fue castigando mucho el sector medio y el sector más vulnerable. Y eso llevó a que con la crisis de la pandemia, rápidamente, pues, digamos, todo el país entrara en una crisis económica terrible y esa bonanza que hubo se esfumó. Entonces, este fue un crecimiento económico que fue muy inequitativo, muy asimétrico, benefició a unos muy pocos y no benefició al resto. Y la gente se cansó, eso fue lo que literalmente pasó. ¿Y cuál es el problema? Que el presidente Iván Duque retira la reforma tardíamente, la gente no se mete, el presidente Duque responde con militarización, ya tenemos en este momento 31 personas asesinadas, de esos un policía, todos los demás civiles asesinados en la mayoría por policías. Y esta es una crisis que no tiene salida, porque es como si alguien tiene un cáncer y se toma una pastilla para el dolor de cabeza. Entonces hay una crisis social, económica durísima y el presidente ofrece una salida militar. Entonces la salida no se justifica con el problema. Terrible. Y usted, como nos lo está recordando, mañana pues se ha convocado a un nuevo paro. Esperemos que de alguna manera se vaya canalizando esto de manera pacífica dentro de lo posible. Muchas gracias, Ariel, por esta entrevista. A usted, muy amable y muy buenas noches. Vamos a continuar nosotros con un tema que hemos seguido también a lo largo de varios meses, que es la controversia entre Pluspetrol Norte y Perupetro, porque esta última, como lo conversábamos la semana pasada con su vocero, ha planteado una medida cautelar, ¿no?, contra Pluspetrol Norte para detener la liquidación que ya había sido anunciada. Como ya hemos conversado antes, la empresa pues ha señalado que se le ha castigado de alguna manera con remediaciones de pasivos ambientales que no les correspondían, y esto los ha obligado a entrar en liquidación. Perupetro quiere evitar esto y vamos, por supuesto, hoy a tener la versión de la otra parte. Aurelio Loré de Mola, vocero de Pluspetrol Norte, sobre esta situación que sin duda pues es delicada para el sector de hidrocarburos en el país. ¿Cómo está usted, Aurelio? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto de escucharlo. Igualmente, cuéntenos por favor cuál es la respuesta, porque lo que señalaron en Perupetro era no solamente que se iniciaba esta medida cautelar, sino que también se planteaba un arbitraje en el exterior. ¿Cuál va a ser la estrategia de aquí en adelante de Pluspetrol Norte? No, arbitraje ya tuvimos. Y ese arbitraje se ganó por unanimidad y lo ganó Pluspetrol Norte. Lo importante es que Pluspetrol Norte no tiene obligaciones pendientes de pago, ninguna. Pluspetrol Norte ha pagado todas las multas exigibles. Pluspetrol Norte ha dejado ahí todo el dinero, no se ha llevado absolutamente nada. Hace 8 años que no cobra dividendos ni nada, con el propósito de cubrir en la liquidación las deudas con los trabajadores, es decir, todas las liquidaciones completas, además de lo que se le debe a los proveedores y, por último, los compromisos con las comunidades nativas. Esto es muy importante porque la disolución ya se produjo en el mes de diciembre. Entre la disolución y la liquidación, ¿qué es lo único que ocurre? Lo único que ocurre es que se venden todos los bienes hasta pagar todas las obligaciones y el saldo se le entrega a los accionistas. Se ha dejado ahí 66 millones de dólares que cubre todas las obligaciones. ¿Qué cosa es lo que quiere con esta medida cautelar Perupetro? Realmente no lo entendemos. Quitarle su liquidación a los trabajadores, quitarle lo que hay que pagarle a los proveedores, quitarle su dinero a las comunidades nativas. Para evitar eso es que constituimos al momento o antes de disolver, constituimos un fideicomiso para que estuviera a buen recaudo, para que estuviera protegido el dinero que le corresponde a las comunidades nativas. Y entonces, bueno, su respuesta me produce la repregunta. ¿Qué es lo que efectivamente busca? Porque entendemos que Perupetro lo que quiere es mantener la vigencia del contrato del lote 8.
¿Esto eventualmente revertiría al propio Perupetro? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la decisión que puede tomar el juez ante el planteamiento de Perupetro? Es que ya revirtió. Es decir, lo que hay es un acuerdo de la Junta General de Accionistas que se adoptó en diciembre del año pasado, acuerdo a través del cual se decidió disolver la sociedad. La sociedad está disuelta. Lo que está ocurriendo ahora es la liquidación. Es decir, se está pagando en estos momentos y se comenzó a pagar en diciembre las liquidaciones de los trabajadores, los proveedores, los compromisos con las comunidades nativas. No hay nada que hacer, no hay nada que discutir. Está mal asesorado, Perupetro mal encaminado. ¿Qué es lo que debería hacer según su perspectiva entonces? En mi opinión, cumplir con sus obligaciones. O sea, sus obligaciones son, remediar los pasivos ambientales que no le corresponden a Pluspetrol Norte, que son ajenos a Pluspetrol Norte, porque fueron producidos antes de la presencia de Pluspetrol Norte en el lote 192 y en el lote 8. Y eso está decidido en un laudo arbitral adoptado por unanimidad. Y eso está en la ley, eso está... Lo que pasa es que estamos viviendo en una situación de desconfianza y de inestabilidad de los contratos, y eso es muy peligroso para un país, especialmente en esta época. Efectivamente. Bueno, para cerrar sencillamente antes de irnos a la pausa, ¿no hay ningún arbitraje internacional en marcha? ¿Un anuncio? Porque según lo que entendimos de la respuesta de Perupetro, ellos iban a embarcarse en un arbitraje internacional. Esto ya está cerrado, según lo que usted me dice. Mire, si ellos quieren iniciar un nuevo arbitraje, o sea, ya hemos tenido todos los arbitrajes que había que tener y los hemos ganado. Ahora, si ellos quieren iniciar un arbitraje para colocarse con una suerte de cuña entre la disolución y la liquidación, eso me parece una barbaridad, porque la ley solo permite, artículo 411 de la Ley General de Sociedades, que el Estado ordene la continuación forzosa de la empresa, pero en una suerte de expropiación, porque dice, por razones de seguridad nacional o necesidad pública, que acá no existen, declarada por ley, tendría que haber una ley, y habría que pagarle el justiprecio a Pluspetrol Norte. O sea, ese es el único caso que prescribe la ley para poder interrumpir un proceso de liquidación. Bueno, entonces así están las cosas. Entonces, en un segundo quería pedirle, acaba de señalar usted que esta situación es especialmente peligrosa en el momento en el que vivimos. Para la política, digamos, de hidrocarburos, sobre la cual además usted es ya especialista en estos últimos años, ¿cómo observa el tema de la campaña electoral, la disyuntiva que se vive actualmente electoralmente en el Perú? No, mire, estamos, desde antes de entrar en la campaña, lo que hemos tenido es un organismo de fiscalización ambiental dedicado a perseguir a los inversionistas sin razón. Es decir, amparándose en disposiciones que no existen. O sea, la ley dice que el que ensucia limpia. La ley dice que remedia el que contaminó. Y ellos no respetan eso. Ellos tampoco respetan el contrato. Ellos tampoco respetan el laudo arbitral. Entonces, si uno no respeta nada, la inversión se ahuyenta, la inversión se va. Y eso es lo que está ocurriendo. Perfecto. Gracias a Aurelio Loré de Mola, como siempre, por acompañarnos en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. Oficializa, se formaliza el apoyo de Verónica Mendoza a la candidatura de Pedro Castillo. ¿Qué va a implicar eso? Seguramente mañana en la noche en Cara a Cara tendremos un alcance de qué cosa estamos hablando con este gesto que seguramente va a hacer más que eso por parte de la ex candidata presidencial. Nos vemos, sigan con En Pared y
y nos reencontramos mañana. Buenas noches.